Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida. César Augusto Pérez Molina, conocido como El Cacique, líder social de la región, fue quien impulsó el desarrollo agrícola y cultural del municipio de Gómez Plata. Desde los 6 años, el pequeño Augusto comenzó a trabajar junto a su padre, ayudándole en los quehaceres de la finca. Allí aprendió desde el cultivo de la caña hasta cómo empacar la panela. Él hacía de todo. Cuidaba las bestias, herraba las bestias, ayudaba a enjalmar y a poner las angarillas para cargar la caña. Sacaba a todos los que iban a comer. Por ejemplo, si el metecaña iba a desayunar, metía caña. Él desempeñaba todos esos, lo único que él, sí, todo lo hacía él. Esa era una época muy hermosa, porque eso era mejor dicho, era un trabajo, pero era una fiesta, porque todo el mundo era muy unido, se respetaban mucho. A sus 20 años, César Augusto tenía a cargo 30 familias que trabajaban en las cosechas cafeteras y el trapiche, y como el número de niños se incrementaba rápidamente en la vereda, decidió construir una escuela y fomentar la música y la cultura entre ellos. Mi papá era el hornero de allá de esa finca. Y entonces la primerita vez que yo lo vi, ya estaba mi papá muy enfermo, pues. Entonces mi papá llamó a mi mamá y le dijo, venga hija, mire cómo baja el hijo de don Ángel en aquel caballo. Y como los muchachitos siempre tan metidos, la muchachita salió detrás. Pero esa imagen a mí nunca se me borró. Eso fue una cosa como haber visto a Dios, y entonces ya empecé toda la vida, ese es el novio mío, y ese es el novio mío, ese es el novio mío, ese es el novio mío, y ese es el novio mío. En los 60, César Augusto conformó grupos de acción comunal y se destacó como un gran impulsor del comercio. La gente empezó a depositar en él confianza y seguridad. Él era muy enamorado de la política, le gustaba mucho, y empezó siendo concejal. Él era allá en la finca, pero venía a sus reuniones de consejo y todo. Luego de ser concejal, César Augusto fue el primer alcalde elegido por voto popular en 1981 y de ahí en adelante estuvo en la alcaldía por 6 periodos consecutivos. A mí me tocó siempre muy pequeño las obras que hizo mi papá, pero recuerdo por ejemplo la carretera del Encanto, la carretera Claritas, El Salto, San Matías, El Indio, El Oso y las otras veredas pues, del municipio. Don Augusto comunicó más de 10 veredas del municipio, logrando un crecimiento en el comercio y las actividades agrícolas, y también impulsó trapiches y acerríos. Sus dichos y frases son recordados por muchos en el pueblo. Quedaron en la memoria colectiva sus logros como uno de los grandes impulsores de la cultura, el agro y las buenas costumbres. Nosotros heredamos de mi papá el gusto por los animales, la tierra, los bosques. La principal manifestación del amor que tenía por Gómez Plata es que dejó todo lo que él tenía por el pueblo, ¿cierto? Porque vamos a ver, cuando él llegó a ser alcalde de este pueblo, él no tenía necesidad de nada. Creo que mayor muestra de amor que esa, pues dejar todo por el pueblo, más que esa cual. César Augusto Pérez fue un padre de sabios consejos, un hombre que en vida le pedía a Dios hacer un huequito en el cielo para ver a su Gómez Plata querida que hoy seguramente estará cuidando desde la eternidad. ¡100 empresarios! ¡100 historias de vida!